nutriendo, nutriendo la experiencia de nuestros niños, fortaleciendo nuestro propio camino. Este es la previa al Congreso, digamos, a la segunda versión del Congreso para madres, padres, cuidadores y equipo escolar. Vamos a comenzar a hacer una serie de videos previos o live previos al Congreso, que va a ser entre el 16 y el 22 de octubre, con 13 grandes exponentes, y queremos darle la invitación a cada uno de ustedes, ya sean que sean padres, madres, cuidadores como un tío, un abuelo, por ejemplo, un primo, y a todo el equipo escolar. ¿Qué quiere decir todo el equipo escolar? A los docentes, asistentes, asistentes de la limpieza, a todo lo que conforma un colegio. A todos ellos, para todos ellos, es este congreso que se realizará entre el 16 y el 22 de octubre. Pero antes estaremos haciendo este tipo de live como previa al congreso para que vayamos haciendo como un camino ya a este congreso, que va a ser una metida de bulla ya para todas las cosas que están sucediendo en los colegios y en las casas, post pandemia y ante pandemia, de todo lo que abarca la enseñanza en sí. La enseñanza no solamente para la mente, ni para el cuerpo, sino también para el espíritu. En esta ocasión tenemos una de las exponentes, que es Carla Ramos. Ella es artista de liberación emocional, movimiento corporal, tiene obviamente sus otros títulos, pero esto tiene relación con lo que estamos hablando acá en el Congreso, y además su experiencia de vida, que finalmente la experiencia de vida es la que nos da un título gigante para llevarlo al más allá donde nosotros finalmente somos, ¿ya? Y aquí estamos viviendo una experiencia de aprendizaje para expandirnos. Así que bienvenidos y bienvenidas. Voy a dar pase a Carla para que se sume y podamos comenzar esta previa al Congreso. Vamos a esperar acá, así. Uh-huh. Y obviamente que están queriendo sumarse a esto. Es Alejandra Ramos, y soy creadora y directora, como me dijo la Dani, del Congreso. A mí, no sé, bueno, después yo voy a explicar por qué, cómo se me ocurrió la idea del Congreso, que la primera versión fue el año pasado, como en esta fecha, y ahora tenemos la segunda versión. Así que bienvenida, Carla, por estar acá. Hola. Ya te di una introducción para que puedas tú partir desde tu experiencia, porque el título lo elegiste tú. El título es Las señales en la espiritualidad. Y esto llevado tanto a un nivel escolar, porque tú eres mamá de 2 niñas, y a nivel también de hogar. O sea, las dos cosas que tú vives al día a día y donde tú estás ahora vivenciando, incluyendo todo esto, lo que son las señales de la espiritualidad en todo este contexto de guía, como tú como guía, como madre, y también como tuyo propio, de tu desarrollo humano, de tu desarrollo como ser, en todo esto. Así que te dejo el micrófono. ¿Ah? Bueno, hola a todos. Un placer estar acá participando también de este congreso tan importante, donde van a exponer gente con mucha sabiduría y ser parte de este grupo para mí es un honor, primero que todo. Y claro, yo voy a hablar en este congreso netamente de mi experiencia propia, personal. Después, más que nada, de cómo darle el foco de la espiritualidad en todos estos procesos de la educación de los niños, que es súper importante hoy en día. Darle el foco también de la importancia de escuchar las emociones de los niños y de captar las señales, como dije yo en este live, que quiero darle como el foco y el énfasis en captar las señales, esas señales que a veces son muy sutiles,
que son muy eh, como difícil de captar, pero si tú estás conectado con el lado espiritual de manera individual, es más fácil, es más llevadero. Yo, claro, soy mamá de dos niñas, una niña de 7 años que me acompaña acá y la otra chiquitita mía de 13 años que ya trascendió hace 3 meses y estoy viviendo procesos de duelo y viví todo un proceso también de educación y de enseñanza con mis hijas a lo largo de su vida y también en el proceso de la enfermedad de mi hija mayor, que también fue un cambio drástico en nuestras vidas y fue un proceso de aprendizaje tanto mío como en ellas, y es un aprendizaje que sigo sosteniendo, sobre todo con la menor de ellas. Y es importante captar esas señales, sobre todo de la que te van mostrando los mismos niños, a la vez que van pasando este tipo de procesos tan dolorosos y tan difíciles de pasar, donde tú no te esperas nunca que vaya a suceder algo así. Eh, entonces es importante escucharlos, hablar con ellos, decir qué sientes, qué te está pasando con lo que estás viviendo, con lo que estás viendo en tu alrededor. No, no porque sean niños significa que hay que dejarlos pasar lo que ellos Ujú. sienten. Al contrario, es mucho más Sí. importante porque ellos son nuestros grandes maestros en esta vida y ellos a veces te dejan con su respuesta, te dejan en silencio porque tú dices, tiene toda la razón, y es ahí donde el foco súper importante en este congreso, en escuchar a esos niños que a veces quieren gritar y muestran señales donde necesitan ayuda, donde necesitan ser escuchados y donde necesitan también uno respetar los sentimientos y los procesos de ellos. Y es ahí donde uno como mamá tiene que ir aprendiendo. Yo todavía estoy en una etapa de aprendizaje constante y va a ser yo creo que toda la vida. Uno como mamá siempre está aprendiendo, pero es importante escucharlos y observar y estar atento a todo lo que vaya pasando. Eso es más que nada el foco Eso de este congreso. lo que dijiste tú, lo importante que es, por ejemplo, escucharlos, es estar atento. Y como tú dijiste que son grandes maestros, y una palabra una frase que también dijo Amanda Céspedes, que es una neuropsiquiatra dedicada también a la parte de educación y uniendo la espiritualidad y todo lo holístico, dijo que prácticamente los niños, ella es neuropsiquiatra y que sabe de biología y todo eso, vienen ya listos. Mm. Somos nosotros, los adultos, los que tenemos que regar la plantita, por así decirlo, para que empiece a florecer, empiece a dar fruto. Pero esa plantita se riega, se cuida. Obviamente que no sabemos qué tipo de planta es. Ahí está, es el ir descubriendo a través de las señales que nos dan también los niños con su, con su viveza, con su conexión con la naturaleza, con su conexión con el todo, para no cerrarle ese receptáculo que está abierto y que está listo para recibir el agüita de nosotros que queremos regarlo o fertilizarlo. Por ende, yo creo que ahí está en nosotros notar qué tipo de semilla traen, escuchándolos como tú decías y viendo que ellos mismos te dicen, te indican cosas. Por ejemplo, cuando no, por ejemplo, son más dados a la parte de dibujo o al lado más lectura o al lado más matemático. Uno está viendo más allá de eso. Aparte de eso, ellos tienen una conexión, como tú decías, y cuando nosotros decimos señales en la espiritualidad, eh, es porque somos seres humanos nosotros, somos seres que estamos conectados con esos ser espiritual, pero se ha visto como que es una especie de tabú, una especie como de lejanía, hablar de espiritualidad y hablar de señales, de seguir tu intuición en la casa o en la educación o en los colegios. Y por todo
experiencia, tú diste vuelta a todo tu hogar, o sea, tu hogar se dio vuelta para poder guiarte, guiarte de las señales que se te iban presentando, y que de hecho ahora yo creo que te das cuenta de las señales que te enviaron y tú quizás no advertiste a tiempo, pero sí como de, hoy de veras, mira, eso se veía venir, o sí, eso era una señal y no la vi, o ahora me doy cuenta que sí, esa es una señal que me dejaron, y es así. Y uno está como constantemente queriendo confirmación. Lo mismo que en la educación, con tus dos niñas que fueron están en el colegio, y también de cosas que suceden con sus pares. También estar atento, nosotros como mamá, a los pares que hay, como sus amigos, sus amigas, de qué es lo que hay ahí. Entonces, cómo ha sido, porque está ahí todavía recibiendo esto como partida doble, o sea, tenéis a la parte terrenal con señales que la misma José te da, sus pares también, los papás de esto, los educadores, y por el otro lado está aquí la maestra ascendida, que también está mandando señales de otro lado. Entonces tienes como dos, eh, digamos, la fortuna de tener a dos ahí que te están diciendo, oye, por aquí, por acá, para ti misma, no solamente hablando de hacia los niños, sino que para ti misma, para tú reencontrarte y tú empoderarte y tú salir, y eso como una guía que va a ser para ambas también, por un lado y para el otro. Sí, sí, yo siento que de partida todos tenemos don de captar las señales, Eso. de todos somos seres de luz, obviamente, y que tenemos el poder de conectarnos con los otros seres de luz que hay en el otro lado, en el otro plano. Llámese, puede ser ángeles, Dios, Jesús, seres trascendidos. Siento que todos tenemos la capacidad de poder conectar. Va en el trabajo que uno haga con uno mismo el poder encontrar la manera de comunicar. En mi caso, yo tengo la facilidad de canalizar a través de los sueños, a través de la naturaleza, con mensajes sutiles, a través de otras personas que se me presentan y me envían mensajes. Pero hay que estar atenta y hay que estar abierto también mentalmente a estar, decir, ¿por qué esta persona me dijo esto? ¿Por qué en el sueño se me aparecen a veces seres que no conozco y me dicen tal cosa? Hay que estar atento, pero también hay que estar muy receptivo y abierto y pedir al universo o a Dios que te permita cada vez comunicarte más. Yo, después de lo que ocurrió con mi hija mayor, fue como impresionante ahora que lo veo después de que ya ha pasado 3 meses de lo sucedido, de que ella haya trascendido, me voy dando cuenta de cómo poco a poco la vida, el universo, Dios, nos fue preparando para el momento, a ambas, a la familia completa, pero sobre todo a nosotras dos, nos fue preparando eh, el que la conexión no iba a terminar. Fue como despedirse del cuerpo físico, pero el amor es tan grande que trasciende todo y es increíble cómo podemos seguir comunicándonos como si lo hacíamos a diario. Yo con ella me comunico a diario y eso es algo que quizá uno puede decir, no, ella tiene un don, tiene el don para poder comunicar o para canalizar, eh, y no es así. Yo a veces cuando chica tenía sueños, tenía viajes, me desdoblaba, me sucedían cosas muy extrañas y yo siempre las rechazaba por miedo, por Mira, miedo, porque no, no hubo alguien que te la explicara no, tampoco.
no conocía a nadie, tenía una amiga que hasta el día de hoy somos amigas y que ella también le pasaban cosas similares, pero las dos estábamos asustadas, decíamos esto, ¿qué es? No, lo veíamos como algo casi negativo, como, como una especie como casi de brujería. Y, y claro, después dejamos con la vida, uno se va metiendo en la rutina del día a día, lo terrenal, el trabajo, familia y todo eso, y vas dejando eso. Y te enfocas como un caballito en el sistema que es trabajar, hacer plata, preocuparte de tu hijo, de las cosas básicas, y vamos para adelante, pero te dejé totalmente de lado eso de las conexiones, de estas señales que me mandaban. Y, y después con lo que sucedió con mi hija mayor, que yo dije, bueno, siempre tuvimos una conexión súper profunda, éramos muy unidas, seguimos muy unidas, y, Sí. y fue muy mágico como sucedió todo, a pesar de que tú dices, ¿cómo va a ser mágico si ella estuvo enferma, la pasó pésimo, todos la pasamos mal, fue algo súper doloroso, que yo podría haberme quedado pegada ahí en ese sufrimiento, pero fue increíble como para mí es la fuerza de uno, de como ser, porque todos tenemos el poder divino de hacerlo, pero también fue mucho el poder divino de Dios, que hizo como, que dicen como el universo es perfecto y hace todo para que todo encaje en su lugar, y es así. Todos tenemos un plan divino y ese plan perfecto es lo que tú vienes a hacer acá en tu vida, en tu misión de vida. Y eso hay gente que se pierde en esa búsqueda, se pierden. Por eso hay tantos niños, adolescentes que a veces quieren, se acercan al tema del suicidio y porque no ven la luz. Y la luz tú la puedes ver aquí mismo en la tierra. Va en que tú te lo propongas en buscarla. Y a veces, claro, tú tienes que transitar cosas súper dolorosas, como para mí fue la pérdida de mi hija, pero yo, después de ese dolor, lo único que estoy viendo en estos momentos es luz, y no puedo ver otra cosa, no puedo ver oscuridad. Lo veo con mi hija chica también, con su hermana, cómo ella conecta con su hermana. Y eso son bendiciones. Yo digo, Sí. agradezco tener la posibilidad de yo poder seguir conectada con mi hija, seguir conversándole como que ella está acá conmigo y la siento, ella me hace sentir que está, la veo en los sueños, le pregunto así como, ¿cómo está? Y, o sea, hasta eso llega a ser chistoso porque yo cuando la veo le digo, ¿cómo está? ¿Y qué estáis haciendo? Y ella trata como en ese cortito rato que tenemos para estar juntas, me trata de decir todo lo que está viviendo. Y, hola Ceci, y es algo increíble cómo se da esa naturalidad, porque esa naturalidad, que cómo se da esa conexión, tú te das cuenta que ella es, que no es un Sí. sueño, porque eso es lo otro que yo he captado, por ejemplo, a través de las señales de los sueños, que existen sueños, sí, que son como provocados por el inconsciente, que son provocados a veces por el estrés, cuando uno tiene pesadilla, ya como que los sé diferenciar cuando son mensajes, cuando son muy extraños y te mandan números y cosas y mensajes, pero otra cosa es un encuentro con alguien. Y ese encuentro es totalmente, la sensación es totalmente distinta hasta cuando uno despierta. Yo cada Sí. vez que tengo encuentros con ella o con otros seres de luz, mi cuerpo se siente así como que va, como que está en una centrífuga y llegó, así como que llegaron y lo tiraron en la cama, Sí. así. Y como que un de rato tratando de entrar en sí, pero con una euforia, con una energía, con ganas de salir corriendo. Eso es lo que comúnmente nos da miedo, ¿Sí? sobre todo en la adolescencia, que pasamos también por esas cosas.
que nadie nos explique y pensamos que estamos mal de la cabeza, o mareados, o qué sé yo, la presión, y son ese tipo de cosas, no se conocen, porque no se hablan. Y Claro, esto está permitiendo, el Congreso está permitiendo que hablemos de estos temas con los niños, con los jóvenes, porque también ellos lo hablan con sus pares, no, pero y nosotros como que hay algo cortado ahí. hay cada vez más la necesidad de hablarlo, porque hoy en día los niños, los de la generación, por ejemplo, de mi hija, que yo los veo con sus amigos, con la generación de mi hija más chica, los niños cada vez vienen más abiertos a eso Sí, y lo sí. conversan de una manera muy natural. Yo en el proceso que mi hija estuvo en esa etapa de transición que se fue apagando poco a poco, también estuvo muy presente su hermana. Ella escuchaba todo, oía todo, estaba pendiente de todo, pero no decía nada. Y en ese momento yo solamente la observaba y yo dije, esto después voy a tener que conversarlo con ella. Y después cuando yo logré poder hablarlo con la más chiquitita, yo dije, hoy capaz que ella va a estar así como muy angustiada. Y no, pues, me encuentro con que no, Sí, con que ella lo transmite con una naturalidad, con una cercanía, como que, no, si yo todavía siento a mi hermana, la veo, la escucho, sé que está bien, está sana, y eso le sí, transmite a ella una tranquilidad y una paz que a mí me la transmite también. sí. Tranquilidad, sí. Y ella lo conversa, por ejemplo, con sus amigos chiquititos de 7 8 años, y los niños, o sea, felices, dicen, ¡guau! ¡Qué genial! Y de repente habla un niñito y dice, ¡ay, yo veo a mi abuelo! Sí, ¿Cachai? O yo y veo, se abren, sí, empiezan como a salir esas conversaciones sí, donde pensaban que quizá, claro, yo entiendo que hay algunos papás que se asustan y le dicen, no, no hables con esto con nadie en el colegio porque te van a tratar de loco, qué sé yo. Y no, eso hay que tratarlo de llevarlo lo más a lo natural posible porque existe, porque no estamos solos. sí, Nosotros tenemos una misión que cumplir acá en la tierra, cada uno tiene su tarea que hacer acá para aprender, para evolucionar como ser humano. Pero me dejó claro, mi hija en sí, me dejó claro que la vida no se acaba. La vida sigue y sigue con trabajos allá al otro lado. Y uno de los sí, trabajos que yo siento que está haciendo ella es decirme cosas, que hay que seguir haciéndose cargo de cosas y que hay que seguir trabajando en poder ser mejores seres humanos, sobre todo en tratar de verdad de conectarse con el amor que cada uno tiene. sí, Y hoy en día la Tierra, lamentablemente, el ser humano está muy metido en muchas cosas negativas, pero son procesos que tenemos que ir pasando y el mayor poder va en uno, de uno se parte, como uno como ser ujú, humano, es sí, totalmente individual y de ahí para afuera. Entonces yo no sí, puedo exigirle a mi hija o a mi hijo, tú tienes que ser así, si yo no estoy dando el ejemplo. Eso es sumamente importante, ¿me entiendes? Yo no le sí, puedo decir, no, hija, tú tienes que salir adelante, tienes que ver el lado positivo de la vida y yo encerrarme y estar en un hoyo y odiar el mundo y irme en una depresión profunda. No puedo. Tengo que enseñarle a mi hija que sí se puede salir adelante después sí, de un no hay dolor coherencia. tan grande que uno sufre, que uno pasa, porque la muerte no se, es como que lo que es demostrarle que la muerte no significa el fin, Ujú. no significa el fin. Y eso hay que dejarle claro a veces a los niños, sobre todo que se sienten muy angustiados, que a veces no saben qué hacer y a veces solamente conectar con uno, pero para eso necesitan apoyo de sus padres que los escuchen, necesitan ser escuchados, necesitan ser comprendidos. Hay veces que, claro, lamentablemente hay niños que nacen en familias donde no se sienten que encajan, pero esa es la gran, por ejemplo, misión que ellos tienen. Sí. Y ahí también
lo que tú también dices, o sea, hablarlo con los padres, pero también a veces están también los tíos, el abuelo, los educadores, los parte del colegio. Aquí damos la bienvenida a Cecilia, que es nuestra presentadora oficial del Congreso, Sí, que es educadora diferencial, magíster en educación, liderazgo, un montón de cosas que tienen que ver con todo este tema como más formal de la educación, y también nos va a aportar esa parte, y de hecho yo creo que ella tiene mucha experiencia, sobre todo con esos niños que si tienen, presentan, o sea, si dicen que ven al abuelito o si dicen que sienten tal cosa, es que tienen un trastorno, es que tienen una deficiencia, es que tienen como, y los quieren como etiquetar con algo y resulta que es netamente que solamente que son más conectados, más, más perceptivos, más sensibles, más distintos, digamos, por el lado como más corporal. Entonces, no, es que mi hijo tiene un problema, y no un problema. Lo que pasa es que no lo entendemos porque no, no es un problema así, sino que hay un problema de no entender, de no saber qué es lo que está pasando, no entender su lenguaje de comunicación, no entender sus señales, no entender las señales de su lenguaje, su idioma, porque cada niño tiene un idioma distinto. Es como que, entonces por ende no los entendemos y pensamos que tienen un problema, pero no, es porque tienen un lenguaje distinto, y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a comunicarnos con ellos desde nosotros como adultos hacia ellos. Hola, exacto. Ceci. Después hay una pregunta, por si acaso, y después la vamos a, la vamos a ver. ¿No te No, escucháis, Ceci? Sin audífono, ahí ahora sí. sí, ahí sí, ahí sí. Ahora sí, Sí, ahí sí. sí. Ahora está mejor. Sí, Son las señales de la vida. Me costó llegar a sí. este Bien. hermoso encuentro, pero yo sé por qué. Ya sé que el camino espiritual que estoy en un proceso también de desarrollo y permitírmelo. Yo creo que estaba con esa resistencia inconsciente y también siendo transparente. ¿Cómo me incorporo acá si todavía tengo, entre comillas, tejado de vidrio? Siento que me falta. Eh, no porque no lo sienta, yo creo que, como tú decías, Ale, como educadora, vamos palpando en este camino, he logrado conectarme con esa sensibilidad distinta de muchos niños. Ya también lo he experimentado en una etapa de desarrollo de mi hijo, que también de Dieguito el mayor, que abiertamente me decía que se conectaba, que conversaba con una persona que había fallecido, que era muy cercana para él, que independiente de que no era familia, lo conoció cuando era chiquitito y compartió mucho en la casa de su abuelita, que era una abuelita mayor, así que Ya, era la abuelita Nelly y conversaba con ella. Después falleció un gran compañero mío de trabajo, don Carlos Miranda, y con él yo también tenía muchas conversaciones, mucho encuentro de conversar de la vida. Y también Dieguito me decía que, y él sabía que yo conversaba mucho con don Carlos, y me decía, no, si don Carlos está acá, te quiere decir que vas bien, que sigas adelante. Y su mirada, Dieguito la cambiaba, era como hacia el horizonte, y ya, no, ya hijo, gracias, pero era el contenerlo, el aceptar el mensaje y no cuestionar. Yo creo que primero tenemos que, como padres, como educadores, no cuestionar, quitarnos esa resistencia que a veces como adultos o ese miedo a lo desconocido. Y de esa manera he podido palpar que muchos niños, como muy bien lo dijiste también, Carla, vienen con esta sensibilidad mayor a, a lo intangible, a esa conexión a lo que nosotros no vemos, pero que sí existe. Y eso es lo más importante que también queremos transmitir, que démosle la oportunidad a nuestros jóvenes, a nuestros pequeños, pequeñas, a que experimenten con total confianza ese mundo no tangible, que es parte de nuestra esencia. Y, y yo creo que este congreso, hablar de esto, hablar del contacto a la muerte, como el trascender, y que se instalen conversaciones en torno a estos diálogos en nuestras casas, en nuestros colegios, porque
no se toca, no se habla de la muerte como parte del proceso de la vida. Eh, y ahí creo que necesitamos acercarnos con amor hacia ese proceso que va a llegar en algún momento. Y, y también no prepararnos desde el miedo o desde el dolor, sino desde ese amor, ese proceso de transformación a esa energía bella y, y que va a estar en algún momento, con el dolor que significa perder lo corpóreo, el contacto, la sensación. Ahí, Carlita, tú más bien debe ser desgarrador, es eso, pero cuando ya empiezas a percibir que está, eh, también te cambia la perspectiva de la vida, y por eso te agradezco, Carla, que lo compartas. Para mí ha sido también un crecimiento enorme contigo. Es duro, yo lo estoy viviendo también ahora con mi papá, con un cáncer que no estaba preparada para eso, de, de, de la enfermedad, del transitar la enfermedad. Con mi mami fue más rápido, pero mentalmente yo ya estaba preparada. Mi mamá ya falleció hace muchos años, y yo le había contado a Ale, ya tenía una enfermedad mental, y ella tomó la decisión de dejar este plano. Pero yo me conecté en ese momento de niña con la espiritualidad, pero como para enmascarar ese dolor. Y ahora yo tuve que hacer el proceso inverso. La espiritualidad en ese momento, el saber que ella estaba descansando, el verla en el ataúd con una sonrisa, para mí me aquietó y dijo, ella está tranquila, pero olvidé el cuerpo. Después extrañé su olor, después extrañé por qué no la abracé más. Entonces ahora estoy haciendo el proceso a la inversa, de no haber, de cómo transito ahora desde el otro lado, de la experiencia de ir quizás soltando de a poco, y, y ahí por eso digo, estaba con una resistencia tremenda extra, porque siento que todavía me falta crecer en la confianza, yo creo, en, esta, en este despegue de nuestro cuerpo hacia lo más trascendente. Así que les agradezco también desde lo personal y desde lo profesional, desde el Congreso, abrir las puertas a nuestros niños a que se conecten con este mundo. Así que es un gran desafío, no Sí, menor, el que nos deja. el Sí. que también vamos a tocar acá, porque vamos a mover las aguas. Aquí vamos a mover las aguas, porque algo van a hacer para que esto digamos, sembrar aquí para que dé frutos, desde uno, como decía mi hermana Carla. Acá hay una pregunta encaminar a Carla. Dice, pregunta Carla, ¿consumes carnes? ¿Eres vegana? ¿Para desarrollar esas conexiones se requiere alguna alimentación especial? Cata Gamer responde, creo que hay gente que tiene esa posibilidad de conectar. Es importante hablarlo, dice Alicia, compartirlo. En un espacio como este es muy valioso. Eh, es el fin de la vida terrenal, el principio de la mejor vida espiritual. Esas son las preguntas que se van haciendo acá y los comentarios eh, eh, hasta ahora. Y Carla, responde ahí la pregunta. No, yo no soy vegana, consumo carne, pero de manera normal, sí me alimento de muchas frutas, verduras, sobre todo mucha verdura. Lo que sí no fumo, no bebo alcohol, eh, hace muchos años. En la adolescencia tomé alcohol, en la juventud, a los 20 y algo, consumí tabaco de manera social. Nunca fue como un gran vicio, pero hace muchos años lo dejé, eso sí, porque me estaba haciendo daño a mi cuerpo. Pero yo estas sensaciones y estos mensajes de luz, el poder desdoblarme, que antes lo hacía de manera consciente, no, nunca, o sea, siempre, o sea, nunca tuve como una dieta especial, para nada. Yo siento que cualquier persona en verdad puede conectar con su ser espiritual. No, yo creo que obviamente tener una alimentación súper sana, vegana, todo eso ayuda, claro que ayuda,
porque tu cuerpo está limpio. Yo creo que si yo empiezo a trabajar más mi alimentación, quizá mi conexión va a ser mucho más power, Ujú. Sí. pero es un proceso que lo voy haciendo de a poco. Me encantaría poder dejar las carnes rojas, el pescado difícil porque me encanta, pero, pero eso es lo que voy, que la conexión se puede hacer, cualquier mortal lo puede hacer. Sí. Va en querer, poder. Lo que pasa es que, claro, después de todo esto que yo pasé, la necesidad de poder conectar con, por ejemplo, con mi hija, de verla por lo menos en un sueño, yo decía, por favor, que me lleven a verla, se me abrió una puerta y ella me lo dijo en un sueño. Ella me dijo, yo le dije, ¿por qué yo te puedo ver? ¿Por qué yo te puedo escuchar? ¿Por qué yo te puedo sentir y los demás no? Y ella me dijo, lo que pasa es que una vez que tú abres el portal o la comunicación, se te va a empezar a dar con todo lo demás, pero es poco a poco, porque uno tiene que estar preparado para ver, para escuchar ciertos tipos de mensajes de tus guías, de tus ángeles o de seres trascendidos. Eso es algo que se tiene que ir dando de manera paulatina, respetuosa, porque uno también puede caer en el susto y decir, no, no quiero más esto. Y entonces es súper importante cómo poco a poco se van dando esas señales. Por eso que Sí. hay muchos niños que por ejemplo, tienen el don de ver a seres de luz y le imponen el miedo de que están viendo fantasmas o cosas así, y ellos se cierran, se bloquean. Sí, es Por verdad. ejemplo, yo cuando chica mi mamá siempre decía que yo hablaba con un tal Richard, con un tal Richard y que era mi mejor mi amigo y yo jugaba con él. Y a mí me encantaba estar sola, me decía ella, te encantaba estar sola, pero yo no me sentía sola. Yo siempre tengo ese recuerdo de que yo estaba acompañada, pero, pero el hecho de que me dijeran que solamente eran amigos imaginarios, que me olvidara de eso, que no hablara sola, lo bloqueé, lo cerré y no vi más esos seres, no escuché más esos seres. Hasta el día de ya más grande, a los 28 años, recién empecé a tener estos mensajes de mis seres de luz que me trataban de comunicar cosas importantes para el proceso de cambios en mi vida. Y, y hoy en día, con lo de mi hija, lógico que eso se aumentó. Me permitió abrir algo que yo lo tenía ahí, pero que no lo veía. Por eso que a veces las personas tienen que pasar por cosas súper dolorosas o súper heavy en su vida para darse cuenta de que uno tiene el don de poder conectar, de poder, ¿cómo se llama esto? De atraer el poder de la mente, el poder de lo que uno es, como el poder de la abundancia, que dicen atrae con la mente, Sí, es claro. que todo es energía. Y si tú lo haces desde el amor, se te abren esas puertas, porque uno tiene que dejar, como dicen, el ego de lado, pero es súper difícil dejar el ego de lado. Es muy difícil, sobre todo en el sistema en el que estamos hoy en día. Entonces, claro, esto de haber perdido a mi hija fue algo así como que dije, no, yo necesito ver qué hay más allá, no puedo quedarme con esto como esto pasó y se lo llevó el viento, no, yo de esto tengo que transformar y esto me tiene que dar una respuesta de que algo más pasa y de algo más yo tengo que hacer. Y es ahí donde yo tampoco y lo descubriendo. Es un proceso de aprendizaje que lo voy a tener el resto de mi vida. Pero por Sí. eso yo digo la importancia de escuchar, escucharnos todos, Sí, porque todos podemos hacerlo, desde un niñito pequeño hasta el más viejo de la casa. Sí, sí, es verdad. Acá Mabel nos comenta, digamos, por la infancia, dice, en esa etapa tuve mi primer viaje astral, desde allí mi vida cambió. Ali nos dice, desde el amor y la empatía, conectando con todos los que están compartiendo. Que está mejor que sí, sí, Mabel, obviamente.
Estamos seguros que la Juli está mejor que acá y todas las personas que han trascendido. Y contestándole también, redondeando esa pregunta que yo también me la hice alguna vez, de que yo tenía que ser casi comer nada de animales para poder conectar, y yo creo que aquí a Cecilia y Carla te respondieron que es desde el amor. O sea, tú puedes comer carne, puedes comer de todo, pero cuando uno lo hace desde el amor, desde el disfrute, sin culpas, eso es distinto, cambia, porque los niños canalizan naturalmente y nosotros tenemos que alimentarlos con huevo, con leche, con carnes, porque tienen que tener porque por ahora el cuerpo necesita ese balance. Yo soy vegetariana, mi hermana no, pero yo soy vegetariana porque por una decisión. Pero eso es eso, o sea, estamos llenos obviamente de cosas que nos dicen, es que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquí, pero siéntete, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú para conectar más? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes cómoda dejando la carne? ¿Te sientes que algo te pasa? Si te molesta porque quieres comer una carnita, algo de eso, huevo, no sé lo que sea, eh, tú siéntelo, el mismo cuerpo te va a decir, yo era súper buena para la Coca-Cola, pero ahora veo Coca-Cola y ya, mi cuerpo no lo quiere, entonces si mi cuerpo no lo quiere, ¿para qué? ¿Me entiendes? Entonces tú escuchas tu cuerpo y esa conexión, esa coherencia de escucha es la que te va a dar la amplitud para conectar, porque tú ya puedes conectar, pero te estás cerrando con esos lenguajes que te dicen, con esos bloqueos de creencias que te dicen, es que como carne, quizás por eso no me conecto, o es que tomé una Coca-Cola, como me fumé un cigarro, por eso no conecto. No. Es que ábrete. Va, Y el mismo cuerpo, porque mi hermana, yo me acuerdo que también era de fumar, pero el mismo cuerpo ahora ya no, como está más conectada, ya no le pide eso, come menos carne, está comiendo mucho más ensalada. O sea, el mismo cuerpo le está diciendo, no va por ahí, va por acá, es solito. No la exijas, que el mismo cuerpo vaya transitando y anda escuchándole y el mismo cuerpo te va a decir, oye, sí que ya no quiero formar así, oye, sí que ya no quiero trasnochar, oye, ya no quiero alcohol, ¿me entiendes? No te los niegues ahora, no te los niegues. Acéptalo y tú mismo vas como transitando en eso. Los mismos niños también, no Es lo negarles mismo cosas que dice. que te hace Sí, mal, de aquí, sino que déjalo que vaya fluyendo solito. qué razón. Sí, sí. No, lo mismo para nuestros niños. ¿Cómo dejamos el filtro limpio? Ese, y yo creo que ahí está justamente desde las creencias, cómo nosotros estamos como padres, como educadores, transmitiendo por lo general más creencias que transmitiendo cómo logras tú enseñar a que se vayan sintiendo, que se vayan palpando, que vayan tomando conciencia de lo que van sintiendo, de lo que van pensando, sobre lo que uno les va transmitiendo como aprendizaje. Entonces, yo creo que ahí está un gran desafío de la educación y también por eso lo importante de este congreso, cómo nosotros vamos a dejar ese filtro más limpio para que ellos puedan realmente conectar, trascender a experiencias, a lo no tangible, pero también no desde la presión, porque probablemente no está dentro de su misión tampoco. No todos vamos a tener la necesidad de conectar con lo no tangible, quizás nuestro mundo va a estar desde lo concreto, de lo práctico, pero respetando la esencia también de mía, la esencia de mi compañero, que sí, por ejemplo, va a tener una sensibilidad mayor y yo voy a tener que aprender a aceptar eso. ¿Cómo entonces? Yo creo que uno de los pilares sería eso, dejar el filtro lo más limpio posible a nuestros pequeños desde el inicio, desde que están en esta exploración del mundo espiritual, porque yo creo que eso lo tienen desde su propia naturaleza. El brillo en los ojos, esas percepciones que van teniendo, dejarlas de cuestionar. Y yo creo que ahí tendría también
que partiera este cambio de paradigma en la educación. Eh, aprender a que se sientan. Yo creo que ahí ya dejamos instalado como una primera clave para que podamos ir reforzando tanto a los padres que se quieran incorporar, las madres al Congreso y a los educadores. No sé si se le ocurre otro tips, otra... Bueno, lo que tú dijiste, eso de limpiar el filtro, digamos, el canal, yo creo que tenemos, o sea, nos hace más mal, en vez de comer carne, o que se nos hace más mal los pensamientos que tenemos, la rumia mental, Eso. que finalmente lo que digerimos, porque el mismo cuerpo te va a pedir cosas, el mismo cuerpo te va a decir, no, por aquí, sí, por acá, el mismo cuerpo te lo pide. Lo mismo que también muchas veces nos dicen, no, es que tiene que dormir tanto, dormir, depende de cómo uses tu energía, tu yin. Nosotros tenemos una energía, sustancia, que también la vamos a hablar con el profe de Tai Chi, que también es instructor, que tiene que ver con el yin. Nosotros tenemos una energía, una sustancia propia, no la energía chi, sino que tenemos una sustancia, y esa sustancia, cuando nosotros descansamos, se va recuperando. Y esa es la que la que tenemos para el día, por así como una batería, por así decirlo. Y eso es lo que tenemos que cuidar y administrar. Y son los pensamientos son los que se van desgastando. Entonces, por eso hay gente que dice, yo con 5 horas duermo y estoy lista. No, yo tengo que dormir 8 horas. Entonces, ahí es donde uno se va conociendo. No hagas dietas que no son para ti. No hagas cosas de sueño, así como no, es que tengo que levantarme a las 5 de la mañana, si no son para ti todavía. Anda viendo qué es lo que pide tu cuerpo. Y ahí también tiene que ver con las creencias mentales que nosotros tenemos. Quería tocar un tema contigo, Carla, que también lo mencionó la Ceci, que es súper importante y justo lo estábamos hablando hoy día en la mesa, eh, y es que cuando canalizan los niños, y yo creo que también nos pasa a nosotros los adultos, nuestra mirada cambia. Tú tienes más Sí, experiencia, Carla, cuéntanos esa parte. sí, lo que pasa es que Para que no se asusten. sí, Sí. los niños toman como, en el caso de mi hija chica, toman una actitud distinta cuando canalizan a un ser trascendido o un ser de luz. La mayoría de las veces los niños se conectan con seres trascendidos que son de confianza. Por lo menos en mi hija chica no se asusta porque es su hermana. Ella lo ve como una manera súper natural, como que sí, yo le doy permiso que ella haga, que ella entre, salga, como que no se acompleja, no le da miedo por eso mismo, porque es su hermana. Y así muchos niños reciben a su abuelo, a su abuela, a su mamá, a un ser querido que trascendió, pero que a ellos no le produce ningún problema que ese ser se conecte con él y diga cosas o haga cosas que son importantes, mensajes para la familia, para el ser querido que necesita que llegue ese mensaje. Y es impresionante cómo ver que el niño cambia de actitud, su mirada cambia, y esas son señales importantes que uno tiene que observar y dejar que fluya sola, y no estar a asustarse como, ¿qué le pasa a este? Que está comportando extraño, ¿qué le pasa? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué habla de tal y tal forma? Y ahí tú tienes que dejar que el niño solo haga su tarea, su misión, porque al final son misiones que ellos ya toman por sí solos de antes, y solo pasa, con las horas, los minutos, se pasa y después ellos dicen, ah, estuvo mi abuelo, estuvo mi hermana y estuvo acá y dijo tal y tal y tal y tal cosa. Entonces hay que estar atentos a esos mensajes y no tener temor de que sucedan, porque cada vez más va a pasar, porque nuestros seres que trascienden, nuestros seres queridos que trascienden, van a querer ayudarnos Sí. y van a querer estar presentes en ese proceso evolutivo de nosotros y quieren ser partícipes y quieren sentirse como que quiero seguir ayudando. Obviamente que ellos tienen sus misiones, sus cosas que hacer en el otro lado, obvio. No pueden estar sentados ahí mirando para abajo y con los brazos cruzados, ¿no? Ellos también tienen sus tareas, sus misiones, por lo menos lo que me comunica mi hija. Pero sí están muy ansiosos
y muy expectantes de que sus seres queridos hagan bien la tarea, la misión que tienen que hacer. Y, y es importante que escucharlos. Y ocupan los cuerpecitos de los niños pequeños, de la familia, que su campo, su ojo, su tercer ojo está más abierto, más puro, más, la conexión es más clara, es donde ellos ahí tratan de comunicarse. A veces con los animales, Sí, a veces con... sí, también. Sí, de verdad que estar como súper abierto a captar todo, lo más sutil. Por eso que uno tiene que, yo por lo menos mi proceso de que estoy viviendo ahora me he ido muy hacia el interior, al escucharme, a conectarme, por ejemplo, con cosas que me gustan, con la música. Todos tenemos nuestras maneras de distintas de meditar. No tienes por qué estar en estado, no, yo puedo estar conectando, escuchando una música que me encanta y pum, ¿me, me entiendes? O me estoy leyendo un libro, estoy súper metida y de repente hay una vocecita que me dice, léelo de nuevo. Y lo vuelvo a leer. Y cuando lo vuelvo a leer, sé que ese mensaje es para mí. Y que alguien me lo está... Y ahí tú solamente tienes que agradecer. Todas estas cosas que a uno le empiezan a suceder son bendiciones. Y uno agradecer, agradecer, estar abierto y seguir agradeciendo porque te van a seguir llegando y cada vez más y cada vez Sí. más. Y es, en el caso, por ejemplo, de la comunidad, porque claro, yo parto por mí. Después se expandió todo esto a mi familia, que todas estábamos trabajando. Y después a la comunidad. Y es impresionante ver cómo la comunidad donde están mis hijas, por ejemplo, en el colegio donde ellas Que están, cómo un colegio formal, ojo, es un colegio católico, pero normal, sí. pero Ni es Montessori impresionante ni nada, sino que formal normal. cómo, Del parte del sistema. cómo movió la energía en ese lugar. Wow. Fue, Sí. fue impresionante el cambio de la gente, la actitud en los niños. Fue todo que fue Mágico. como mágico, impresionante. Después los profesores me contaban, me hablaban, niños que ni siquiera conocían a mi hija, me llegaron 200 cartas de niños, profesores que escribieron cosas sobre mi hija, conociéndola y sin conocerla. Y de verdad que a veces yo leía unas cartas de unos niños de quinto básico con una profundidad y yo decía, wow, ese niño, lo que me escribió, más encima le escribió un mensaje a mi hija chica, la Josefa, le escribió algo súper potente, que tenía que ver con la muerte, con el trascender, que él había perdido un abuelo, que para ver era como su mejor amigo y que se conectara con la fe, con Dios, y fue algo, una carta tan linda de un niño de quinto básico. Entonces tú dices, hay unos seres de luz, todos son seres de luz, pero hay unos seres que de verdad a veces se esconden por no querer decir, por vergüenza, porque no me, que a veces me pueden pinchar de raro, pero después de todo esto que pasó con la Juli, se abrió este tema. Pero porque hay que esperar que sucedan estas cosas tan terribles para que se hablen. Si esto se tiene que hacer de manera cotidiana, natural. ¿Entiendes? Eso es lo que, como darle el foco a eso, que todas las comunidades lo tienen que hablar, sea de Sí, cualquier colegio que sea. sí, sea de cualquier religión que sea. Por ejemplo, lo que pasó con Juli en el momento de su enfermedad, se unieron todas las religiones, de todos lados nos hablaron de religiones que hasta desconocía que existían. ¿Sí? Y en el colegio, que es un colegio formal, usted colegio, así normal, y que sí, obviamente tiene esa parte más religiosa, pero no se habló de religión, eso es lo importante, que en el momento Eso. de todo lo que pasó, no era El- religión lo que se estaba hablando, era de espiritualidad, estábamos viendo la sensibilidad, las emociones, qué es lo que sienten los niños. Los profesores dijeron, escriban una carta, porque como estaban tan afectados, porque fue ese día que finalmente, no me acuerdo si fue en el funeral o no, Carla, corrígeme, no hubo clase, un día la directora no hubo clase, o sea, decidió Sí, no hacer clases ese día, sí, no hubo clases, Wow. todo el colegio se paralizó, porque
no hubo ni un reclamo, que comúnmente Sí, hay reclamos de papá, no, que no, porque esto, ninguno. Hubo un respeto, una no, empatía, una conexión que hasta el día de hoy es como que, de hecho, Juli, que estamos aquí en Concón, tú eres la tía de la Juli, es como que personas que no hay de dónde las voy a conectar, y como sabían que tenían sobrino o hijo en el colegio, tú eres la tía, sí, mi hijo, y es como que te cuentan algo de lo que vivieron, que quizás ni siquiera la conocían, ni siquiera nos conocían a nosotros, pero les llegó de una manera y se empezó a hablar, a mover esto, y sigue, porque siguen pasando cosas y sigue moviéndose como para hablar de estos temas, para que conectemos y hablemos de espiritualidad, de emociones, de qué es lo que siento. Estoy triste, estoy bajoneado, llorar, ya estás sí. triste, pero lloremos. Pucha, no tenemos, creo que pasó, que también creo que nos contaran las compañeras de la Juli, que también estaban todos como bajones, y la profe dijo, o creo que el profe de música fue como, ya, hagamos otra cosa, porque estaban tristes, pues, entonces tenían que empatizar. Lo mismo de la música que mencionaste tú, Carla, profesores de música, a ustedes les digo, profesores de música, a todos los que tienen que ver con música, por favor, eh, atrévense, rebélense contra el sistema. Sí, yo sé que les piden una estructura, pero de repente, chiquillos, toquemos algo, las palmas, no sé, lo que tengamos a la mano, y conectemos con nuestro corazón, con nuestro ritmo. ¿Cómo suena tu ritmo? Que los profes de música aprovechen la instancia para conectarse, porque la música nos favorece, nos saca, digamos, el espíritu para moverlo, ¿ya? Exacto. Aprovechen. Ya, Y yo, son profesores de música, que de hecho voy a tener en un live pronto a un profesor de música que tiene 24 años, que está recién en el sistema y quiere hacer estos cambios, que no está dentro del Congreso, pero quiere hablar, entonces que también quiere hablar porque quiere aportar un poquito. Así que eso, voy a leer aquí un comentario. Vaya. Pero la dan, Bueno, Mabel nos decía de que sí, que comunicarse le abrió como una seguridad, una confianza, se siente obviamente que protegida. Ahí se me fue aquí el... sí, cuando uno conecta, lo que más emiten es paz. Sí, eso, paz. Dijo, eso mismo puso, después corrigió y puso paz. Es- Daniela, que estuvo en el otro live, aquí nos acompaña con su comentario. Su mirada cambia, sí, sí, hablando de eso, su mirada cambia y sus gestos o su forma de actuar. Eso es porque al estar siendo un canal de espíritu, te sales del espacio y tiempo y puedes tener todas las edades y formas al mismo tiempo. interesante. Les cambian las facciones de la cara y la forma de moverse. Eso nos comprueba que el espacio-tiempo solo existe en el cuerpo mental. Te pasaste ahí. Una clase Me que nos encantó, dio ahí me encantó. Sí. Sí, es verdad. Qué lindo Lo describió poder totalmente. entenderlo y Sí, poder transmitirlo así, tan sencillo, sí. tranquilo, hijo, y, y explicar, verbalizar, si nos falta eso, como reforzar desde ese lenguaje, de la, de la, de la forma en que nosotros podemos validar lo que están sintiendo en ese momento. Y desde el lenguaje, y como decía tú, el lenguaje del amor, en cómo yo acepto incondicionalmente, ya en todas sus versiones. Y lo mismo también pasó con esa movilidad que genera la muerte. Es impresionante cómo nos moviliza cuando tenemos que experimentarla y nuestro entorno cambia y vivimos el presente con una sensibilidad mayor. Pero ¿por qué tenemos que experimentarla si eso tiene que ser parte de nuestra reflexión diaria? Viva el presente, porque la muerte es parte de la vida y puede ser que ahora nos toque o en mucho tiempo más, puede ser a través de una enfermedad, puede ser a través de un accidente, pero tu presente es hoy. Porque cuando alguien muere de tu familia, yo creo que es impresionante. Yo me acuerdo cuando falleció mi mamá, que era el carpe diem, yo me lo repetía, el vive el hoy. Y después vas creciendo, se te va olvidando y vuelve de nuevo los pensamientos, la ansiedad, el, el, el hacia lo afuera.
Y ahora también con la enfermedad de mi papá, también el hoy, el sentirlo, antes también me costaba mucho también el abrazarlo, bueno, sí, fui regalona mucho tiempo de mi papá, pero después hubo una época que yo estaba luchando con él porque había un tema de autoridad, quién ganaba porque él vive conmigo. Entonces era la rebelión, pero yo ahora quiero sentirlo de nuevo, quiero sentir sus manos, quiero sentir su olor y, y no, pues si eso es de todos los días, eso tiene que estar instalado, tiene que todos los días hacer ese ejercicio consciente en nuestra familia, con nuestro hijo, con nuestros seres queridos, con las mascotas si nos cuesta, yo ahí también me cuesta un montón, pero tengo que dar el paso a esa conexión porque están en nuestra vida, en nuestro hoy. Así que, como bien dicen, no esperar a que la muerte se instale en lo concreto para movilizar esa energía maravillosa que da el disfrutar el presente, el disfrutar lo humano que somos. Eh, y las comunidades educativas están en deuda. Nos falta ese mirar todos los días el presente y sacarle el provecho, pero desde esa conexión tan linda cuando nuestros niños se abren a hablar de sus emociones. O sea, no importa, yo ahí le digo a los docentes, no importa la cantidad de carga académica que se puede perder, pero qué valioso, quizás después se puede complementar, uno buscará la estrategia, pero si tus estudiantes quieren instalar un tema, escucharlo. Y ahí van saliendo muchas emociones que no se tocan en otras partes. Ahí es su comunidad, es su entorno de confianza y permitirlo. Yo creo que es una gran enseñanza que nos deja hablar de este tema, de cómo hacer estas conversaciones mucho más cotidianas que solo por eventos de dolor. Creo que ahí va también otra cosa que tenemos que seguir instalando y enfocar. Sí, hay algo que también nos pasa a nosotros como mamá a las tres. Si se fijan, cuando nuestros niños aprenden, cuando tenemos que hacer tareas con ellos, ellos están, que esto tiene que ver mucho con Gestalt, ¿ya? Ellos están, por ejemplo, nosotros decimos ya, en la tarde vamos a hacer tareas, ya las tareas, pero a veces quieren contarnos cosas, uno los nota cuando quieren así como que están un poquito sobreestimulados y como que, pero uno empieza, pasamos por todas las etapas, yo creo que la experimentamos todas, como no, ya quédate tranquilo, hagamos la Sí. tarea, tranquilo con la tarea, y nada, y sea una hora casi perdida, pero en cambio, si nos detenemos y decimos, ya está como en algo, con algo le pasa. Entonces le sacamos la palabra, le ayudamos a verbalizar lo que está pasando, y quizás quieren contarte algo que les pasó, o quizás estamos molestos por una cosa insignificante, o quizás tienen hambre, o quizás tienen sueño y están cansados. Si uno los escucha 15 minutos, 20 minutos, y votan eso, digamos, lo gestionan, los 15 minutos que teníamos que hacer la tarea, que era una plana, por ejemplo, puta, así avanzamos. En cambio, si Así. estamos así como dándole, y esto lo mismo le pasa también a los educadores en los colegios, que a veces uno dice, si notamos el curso que está como algo está pasando, ya, hablemoslo, ¿qué está pasando? Que no, es que Juanito, o no sé, cualquier cosa que esté pasando, calmamos eso, a ellos se les abre algo, y lo que tienen que enseñar el profesor va a entrar de otra forma. Quizás va a ser, quizás media hora o, no sé, por 20 minutos, pero le entró, en cambio quizás tuvieron que repetir, no sé, pues si hay un problema, están repitiendo y repitiendo, y en la otra clase no les quedó claro. Entonces, como que están tan agobiados, tan agobiados con esas estructuras burocráticas que no están viendo más allá. Y esto les va a dar el empuje para rebelarse y reestructurarse, y siéntanse ustedes, conecten con los niños para saber qué les está pasando, lo hablan, y ustedes también, como profesores, que a veces tienen una mala mañana y llegan mal, llegan bajoneados porque quizás les pasó algo, y decirle a los niños. De hecho, creo que Carla también puede contarle la experiencia que pasó con José, la tía de ella. Contarle, así que
tengo un problema, estoy como esto, y los niños ven y dicen, mi profesora también tiene problemas, también Empatía. pasó algo. Y ahí es como que se abre algo, hay una conexión, una empatía, una confianza, que Carla nos puede comentar también, que también se permitan abrir los profesores lo que le está pasando a ellos también. Sí, o sea, todos somos seres vulnerables y muchas cosas, no, los profesores no son de hierro ni de fierro, o sea, obviamente que mi hija siempre empatizó con mis ama, la adora, pero, pero claro, ver que también, que ella también ha pasado cosas difíciles de niña y la Miss se abrió con ellos, con los chiquititos y les dijo, mire, esto lo tengo desde mi niña, me pasa y los niños así como, pero nosotros te queremos igual, eres linda igual y qué sé yo, y al final se armó como un grupo como donde todos se apoyaron y empezaron a hablar de distintas cosas que a ellos les molestaba, de su cuerpo, pero de una manera como, ay no, pero es que a mí me gusta esa parte que tú tienes de tu cuerpo, y se empezaron a hablar, a dar en la instancia de al final de quererse como son. Yo por lo general valoro mucho cuando los profesores, en el caso de la Miss, de mi hija chica, que por ejemplo todas las mañanas los hace rezar, obviamente, para que puedan pedir por sus familiares enfermos o por algún animalito, pero también les da el tiempo para meditar. Y eso es súper importante, y meditar con los niños a veces es súper entretenido porque hay un montón de meditaciones para los niños, ¿cachai? Muy entretenidas, muy, como muy amorosas, y los hace conectarse con su corazón antes de empezar, por ejemplo, el día o la rutina de las clases. Y eso hace como que los niños bajen su intensidad y puedan conectar y trabajar en armonía. Por ejemplo, hay niños que les gusta hacer tareas en silencio y hay otros niños que necesitan la música, y así empezar a ver que cada niño tiene su manera distinta de poder aprender y de poder captar el aprendizaje. No todos tienen que ser igual. Hay que respetar que también hay veces que hay niños que necesitan estar de pie y moviéndose para hacer Exacto. una actividad, y está La perfecto. diversidad. Claro, Ujú. cada vez se está viendo más y es bacán, o sea, a mí me encanta que sea así esa diversidad. Yo, por ejemplo, siempre tengo recuerdo de en mi colegio, que también era un colegio seleccionado católico, pero siempre me acuerdo que yo siempre fui más o menos con las matemáticas, pero tuve un profe un año que fue un profe de reemplazo de una profesora mía de matemáticas. Y yo lo veía entrar a este profe y era un aura así gris, porque yo Mm. empecé a ver el aura, todo esto cuando yo era más adolescente y chica, le veía el aura a las personas, pero sobre todo cuando eran muy luminosas o cuando eran muy oscuras, muy de... Oh, Y yo veía a este profe entrar en una, así como una nube gris que lo rodeaba, y él estaba así apagado y triste y hacía la clase y nadie le entendía nada, y el gallo hacía la clase así como si me entendieron bien y no, me da lo mismo, y qué sé yo. Y de repente yo dije, no puedo estar viendo esto, y me concentraba así, lo veía y veía que siempre venía con esa nube gris, hasta que un día me paré y le dije, profe, ¿qué le pasa? Y él así como, me miró así como, ¿por qué me pregunta eso? Me dijo. Y le dije, ¿sabe que lo noto muy triste y le veo un aura muy gris, muy oscura? Usted está pasando algo muy malo. Y ahí el profe como que su cara cambió porque nadie sabía que él de verdad estaba pasando un problema súper heavy en su vida. Una cosa con una relación de pareja, no, una cosa, algo me acuerdo que él me contó así muy por encima, pero de verdad que la actitud de él cambió cuando yo lo hice como darse cuenta de la sensación que él estaba provocando, que yo me fijé y yo le dije, profe, trate de pedir ayuda, le dije, lo fue lo único que le dije. Y de hecho, como a los 2 meses después se fue, no supe más de él, porque era un profe de reemplazo, espero que haya podido solucionar su problema, pero cuando yo le dije esto, como que lo que hice, no, pues, lo hice dar cuenta de lo vulnerable que él estaba y en la situación en que él estaba, claro, dándole una clase a 40 cabros de enseñanza media,
y yo por lo menos me di cuenta de lo que le estaba pasando, y él quedó así, como para adentro, así como que, y de verdad ojalá que haya podido haber hecho el trabajo con él, pero es impresionante cómo la energía a veces se nota, y en los profesores, como yo digo, también está bien que ellos hablen sus problemas, sobre todo los profesores jefes con su curso jefe, o sea, con su curso donde ellos son profesores jefes. Es súper importante hablarlo, que no todos tenemos nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestros procesos de aprendizaje, y abrirnos a esas instancias, a esos temas, hace que el grupo se afiate mucho más, ¿cachai? Por lo menos eso es lo que yo vi en mi experiencia como escolar, y ahora y después con mis hijas. Y sostenerlo, Y también, y sostener. también entre la misma, claro, y la misma comunidad educativa, los espacios de diálogo que se dan para favorecer el bienestar entre los mismos profesores. Es muy poco a veces el tiempo que a nivel del equipo directivo nos da para tener estos espacios de autocuidado y de dialogar, de poder, no solo con los chicos, quizás transmitirles con un lenguaje mucho eh, más hacia ellos, sino entre pares, cómo nos vamos sintiendo, cómo nos contenemos, cómo vamos abrazándonos en el día a día, porque sí se instala mucho y lamentablemente prácticas que no deberían ser, que hablamos más de los niños en el desayuno, por ejemplo, eh, juicios y más juicios sobre el comportamiento de ellos, pero ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo te estás sintiendo con la clase? No, que le pasó esto a este niño, que nos da más, que es así, que su familia. Creo que nos quedamos instalados en muchos juicios y muy poca la sensibilidad de cómo nos estamos sintiendo nosotros, en lo que estamos dando, en cómo nos fortalecemos o cómo nos ayudamos. La cooperación creo que también es parte de esta deuda que tiene el sistema con el cuerpo docente, y creo que también es parte de tocar esto que es la espiritualidad, o sea, cómo hablamos de nuestra vida, cómo hablamos de nuestros dolores, de nuestras penas, y a veces no tenemos esos espacios de diálogo. Y Sí, así como podemos, son ejemplos. una cosa, yo por ejemplo lo veo mucho eso, claro, en toda la comunidad escolar, pero yo lo vi in situ en los hospitales, en los grupos de enfermeras, de médicos, de doctores, donde tienen que vivir cosas súper heavy Exacto. con la familia de los niños, y no tienen un apoyo, no tienen apoyo, tienen que ellos de manera así como particular buscar un apoyo psicológico donde se puedan conversar los temas, y no, pues en los trabajos, en todas Todo partes tienen que parte hay que instalar esos espacios. ir, Sí, porque de verdad, por ejemplo, yo cuando veo a los profesores jefes, yo siempre tuve como esa sensación de que el profesor jefe es como el papá o la mamá del curso, ¿no es cierto? Y hubieron muchas veces que yo en mi adolescencia tenía conflictos quizás con mis papás, y yo me desarmaba llorando con mi profe jefe. Y yo, exacto, sí. a mi profe jefe yo lo dejaba agotado, pero te juro que él también necesita, imagínate hablar y transmutar todo eso que recibe de todos sus alumnos, ¿cachai? Porque es mucha la carga emocional que uno tiene, y a veces escucháis historias terribles de unos Sí, niños con su familia, y tú de repente te angustias porque tú decís, ¿qué puedo hacer yo? O sea, claro, no tengo el control para poder ayudarlo, para sacarlo de ahí, de última, llevármelo para la casa. No podí, ¿cachai? Entonces, claro. ¿qué hago? ¿Qué hago? Y es escuchar, aconsejar, tratar de conversar, y por eso se necesitan mucho estas instancias de conversación, de conectar con lo espiritual, de conectar con el don que cada uno tiene, porque cada uno tiene un don en esta vida. Es, Y es descubrir ese don, ¿qué soy yo? ¿Y a qué vine acá? Ese es el descubrir de todos. Y todos tenemos una llamita, un don especial que vinimos a hacer. Y es ahí donde nosotros tenemos que tratar de explotarlo de a poco, e ir ayudando a otros seres a iluminar su camino o a transitar cierto tipo de cosas, sobre todo en el ámbito escolar,
donde hoy en día vemos, por ejemplo, casos de tantos niños con suicidio, con depresión, que es súper triste ver que a veces no tiene que ver solamente con el bullying, tiene que ver con un tema de la casa o de cosas que son a veces mucho más densas, mucho más trágicas, mucho más deprimentes, que a veces uno no, claro, no tiene el control, pero hay instancias que se tienen que conversar estas cosas y buscar la manera de ayudar, la manera de acoger, no solamente al niño, sino que a la familia, cómo poder ayudar, cómo poder aportar como comunidad a esa Eso, familia o niño que están pidiendo ayuda, a veces ni siquiera lo dicen, pero tú te das cuenta que lo necesitan. Y es ser conscientes, no solamente enfocarse en que yo, mi vida y los demás me importan un carajo. No, todos necesitamos al otro para ser seres humanos. Somos una ahí está. red. Es que ahí tenemos que cambiar. Es donde la prioridad no está en el hacer, y yo creo que la comunidad educativa, los trabajos, todo el sistema está enfocado en el hacer. Y Sí. cuando nosotros ya hagamos el giro y nos enfoquemos en el ser, vamos a poder descubrirnos, explorarnos a tiempo, nuestra salud mental va a estar mucho mejor, pero esto ya son las instancias de cambio, como hablábamos en el otro live con la Dani. O sea, partamos con lo nuestro, desde nuestro entorno, primero en nosotros, después hacia nuestro entorno más cercano, y así vamos a ir impactando distintas áreas de nuestra vida y contexto. Pero el ejercicio está en eso, está en cómo nosotros nos vamos a remirar, y qué bueno que lo instalemos, y eso es, yo creo que el ser sobre el hacer, que se nos ha olvidado. Sí. Sí. Y como Dani nos decía, o sea, esto en la educación ancestral estaba primero el descubrimiento de los talentos, la comunidad que te ayuda, que te saca adelante, pero vamos, vamos a transitar a eso. Yo creo que estamos De palpando. hecho nosotras con Ceci, con Dani, Maisa, nos estábamos uniendo con anterioridad a este congreso, ya lo habíamos visto, estas necesidades o falencias o dolores, ya sea en la comunidad educativa, en los hogares, ya la estábamos viendo por venir y estamos haciendo una junta para instalar como una actividad extra programática en los colegios, actividades que te ayuden a soltar, liberar emociones o a conectarte también con tu ritmo interno para hablar de estas cosas más espirituales. Pero ¿saben en qué topábamos? Les voy a decir, ¿en qué topábamos? En que no teníamos que mencionar palabras como espiritualidad, energía, chakra, astrología, porque no se puede dar en la comunidad educativa, porque no se puede hablar, no se puede. Y ahí está, ¿por qué no se puede hablar si somos parte de eso, si somos parte del cosmos, si somos Es, parte de todo esto, si somos parte de la química, la naturaleza, la química cuántica, física cuántica, etcétera? Somos parte de eso. ¿Por qué tenemos que ocultar palabras o poner un sinónimo distinto de lo que es energía, lo que somos, energía, por otra, por la palabra holístico, buscar como palabras como que sean como más adaptables a la burocracia educativa, siendo que no, que qué, para qué. Entonces, hay instancias, por ejemplo, la Dani hace que de hecho está por acá, hace ella talleres de autocuidado a empresas, colegios, comunidades chiquititas que ella va haciendo estos talleres, y también pues es hablar de esto, es soltar, contar, tengo esto, me pasa esto, verbalizar, porque hasta nosotros los adultos nos cuesta verbalizar lo que nos pasa. No sabemos, tenemos una mezcla, no sabemos si estamos tristes, con rabia, enojados, bajones, que nos emocional. pasa, algo nos está pasando, pero esas instancias nos ayudan, y en este caso hasta la misma Dani hace talleres de autocuidado para ese tipo de... Tiene expertise en eso. Hay instancias, y yo sé que se pueden dar en la comunidad educativa porque ellos tienen un presupuesto que pueden manejar, y en vez de quizás de irse a un congreso para aprender X cosa de información, que ya están
súper informados, ya tienen Aparte tenemos la tienen inteligencia magíster, tienen muchas artificial. cosas. Sí, Aparte, yo creo que más que alimentar, seguir alimentando la mente es la parte corpórea espiritual. La parte corpórea espiritual es la que la estamos dejando de lado y ahora hay que ponerla ahí, digamos, en la mesa, porque se está dando y nos están chocando cosas tan potentes como esta. Y que no muera más una Juli más, que no se enferme más una Juli más en un colegio. Es, por favor, ya, que no haya un suicidio, ¿para qué que eso? no haya un niño, claro, ¿por qué ¿Para se qué? tienen que remover? Exacto. No, no necesitamos eso. Yo creo que es una reflexión tan importante. eh, y bueno, era la misión de día de Juli, se honra eso, pero también Sí, creo que ahora, saludos, pero ahora tenemos que dar el otro paso. Es cómo nosotros vamos sí, a poder instalarlo sin el dolor que lleva a cuesta. Yo creo que, y los niños sí, yo creo que no hay que darle tanta vuelta a las palabras, porque incluso nuestros pequeños, nuestros jóvenes de ahora sí están habituados con las palabras espiritualidad, con la otra sí, dimensión, con lo extrasensorial, eh, y lamentablemente se han tenido que enmascarar en esta sociedad o extraerse a través de las redes tecnológicas, eh, disfrazan su dolor viendo, no sé, su youtuber, su serie, su anime, pero ¿dónde está quedando lo que realmente ellos están sintiendo? Y ahora ellos no están exigiendo, o sea, cada vez más la salud mental de los niños, de los adolescentes. Acá hablábamos que Chile es uno de los países más con niños más infelices, no tiene por qué ser así. Si ellos en esencia pura son felicidad, es conexión. Así que más espacios como estos, no pensar tanto en las palabras, sino en cómo nosotros, a través de nuestra sinceridad y nuestro compromiso real, ellos se dan cuenta cuando estamos desde el amor transmitiendo lo que queremos darle las herramientas para su vida. sí. Así que hay que seguir. Y el Congreso hay que darle más fuerza. Ya está. Todo el Sí, fueguito. Compártanlo. Si les gusta esto, por favor, compártanlo. Exacto. A ver, a quién le llegan? ¿Al profe? Todos estamos metidas en cosas de apoderados, en los chats de apoderados. Por último, que uno aunque sea, lo vea. Algo va a hacer. Sí. porque Lita, no sé si quieres decir algo más que... lo importante es que vean el Congreso, se van a hablar muchos más temas que tienen que ver, por lo menos de mi parte, tengo mucho más que decir, mucho más que contar. Lo importante es que, claro, lo pusimos en la mesa, que se empiecen a hablar de estos temas con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. No es un tema tabú, no tienen por qué temer hablar de esto, no tener tampoco el miedo, porque se habla mucho de ese miedo a la muerte, del miedo a lo desconocido, más que nada eso. Y abrirse a hablar de que esto es parte de la naturaleza humana Sí, y que hay que hablarlo desde el amor, de verdad desde el amor, desde la comprensión, desde lo que somos nosotros, seres humanos, que vinimos a pasar, a transitar y a aprender en esta vida, porque estamos todos aprendiendo. Yo aprendo mucho de mis hijas, mucho, de mi sobrina, de mis hermanas, de mis papás, del vecino, del cliente, del paciente, que, o sea, tú aprendes de todos. Es un sí. constante aprendizaje. Esto no se termina nunca, ni cuando trascendamos vamos a seguir aprendiendo y aprendiendo. Esto es algo que nunca se acaba y hay que estar abierto porque entre más aprendamos, todo nuestro conocimiento es lo que nos vamos a llevar. No nos vamos a llevar el Mm, auto, la casa, la plata. Lo que nos vamos a llevar es todo eso que nosotros recepcionamos, experiencia. recibimos, tenemos las Mm. experiencias de vida. Y hay que tratar de llevarlas todas de la mejor manera posible, de verdad. Sí. Eso. Invitados todos. Ojo que Eso. En el Congreso va a ser por Zoom va a
el exponente y después va a haber unos minutitos más que vamos a dejar para que se forme un conversatorio, preguntas, comentarios. Esa es la idea del Congreso, de que no sea solamente la exposición, chao, y no, que se forme un diálogo. ¿Qué te está pasando a ti como mamá, profesor, tío, abuelito? Para que lo vamos hablando, lo podemos ir trabajando y podemos quizás de este Congreso no hace otra cosa. Entonces, a ver qué nace, qué fruto da esto. Sí, Aquí dice la Dani, el Congreso está muy bueno, integral, orgánico y respetuoso con la naturaleza humana. Sí, eso sí, sí. es Sí, así. Así que eso, por lo menos de mi parte, súper yo bien. también. Ceci, no sé si quieres cerrar. Cierra tú. Agrade- Yo No, de mi parte, muchas gracias. al principio se me remeció la conexión, me costó llegar, pero ya estamos acá. Agradecerte, Carla, agradecerte, Ale, por esta experiencia en la espiritualidad, en acercarla a nuestra experiencia de vida en lo cotidiano. Yo creo que es lo que me llevo de hoy. Me llevo también el seguir mirando el presente con mucha más fe y que todo es perfecto como es. Todo es Sí, perfecto y venimos a aprender. Así que sigamos aprendiendo y por favor el Congreso va a ser de gran aprendizaje. Así que todos los que nos vieron hoy día y los que nos van a seguir viendo, por favor, únanse porque tenemos que hacer mucho más ruido para que esto sea parte de nuestro día y de nuestro lenguaje cotidiano. Así que un abracito, gracias y nos vamos a estar viendo pronto. chao, chao. Chao, que estén muy bien. Chao, chao.